La ciencia, salud y medio ambiente, que corresponde a la fase 3, semana 12. Iniciemos entonces con aspectos generales. La unidad número 6 se llama Nuestra amiga el agua. El contenido: cambios de vegetación y conductas de algunos animales en la época lluviosa y seca. Él resuelve: hagamos lluvia, las plantas absorben agua del suelo, y estación seca y estación lluviosa. Vamos a iniciar con lo siguiente. En El Salvador y los demás países centroamericanos se hallan en una zona del planeta donde reciben una gran cantidad de radiación solar, en comparación de las zonas templadas y frías. Por esta razón, a esta zona se le conoce como zona tropical y posee un clima tropical, que es un tipo de clima cálido. El clima obedece a diferentes condiciones como la dirección de los vientos, la altura sobre el nivel del mar, la temperatura, la humedad y el tipo de vegetación. Tanto la temperatura como la humedad son condiciones ambientales que influyen mucho en el clima de las diferentes regiones del planeta. Por ejemplo, los países tropicales con amplias regiones costeras poseen altas temperaturas y son bastante húmedos. ¿Sabes cómo se forma la lluvia? Podemos decir que este ciclo empieza cuando los rayos del sol que llegan a la Tierra aumentan la temperatura y ayudan a evaporar el agua que se encuentra en los mares, ríos o lagunas. A medida que el vapor de agua se eleva, el aire humedecido se enfría y se condensa para formar las nubes y finalmente cae o se precipita en forma de lluvia. Y aquí tenemos, fíjense, una ilustración en la figura 1 del ciclo del agua. Lo que estábamos hablando sobre la evaporación, que es la acción de la luz solar sobre el agua de los mares y ríos, lo que es la condensación cuando se forman las nubes, lo que es la precipitación cuando caen las gotas de lluvia sobre las diferentes partes de nuestro planeta. Entonces este proceso se repite una y otra vez, por eso se forma un ciclo y lo conocemos como el ciclo del agua. Veamos ahora sobre lo que es la estación seca. Durante la estación seca las lluvias son muy escasas y por esta razón disminuye su disponibilidad en el suelo y en los cuerpos de agua como los ríos y lagos. Durante esta época es común que algunos tipos de árboles tengan cierto aspecto como si estuviesen secos, casi descubiertos de hojas. La estrategia de botar sus hojas les permite disminuir su consumo de agua para soportar la época seca. A estos árboles se les conoce como árboles caducifolios. Otros tipos de árboles no suelen quedarse sin hojas porque son típicos de bosques húmedos donde siempre se mantiene humedad o agua en el suelo. A este tipo de árboles perennifolios, es decir, los que mantienen sus hojas durante todo el tiempo. Algunos árboles caducifolios florecen en época seca, ya que han perdido sus hojas, las flores quedan bastante expuestas y atraen con mayor facilidad a los polinizadores como las abejas. De acuerdo, y aquí tenemos en la figura 2 algunos árboles que tienen su floración en época seca. Tal es el caso que tengo bien identificado porque tengo un árbol de esos en mi casa. Ese era el árbol de maquilisguat. El árbol de maquilisguat está floreando aproximadamente en el mes de marzo. Entonces es un árbol que en la época seca tiende a florear. Para los animales, la estación seca figura una época con menos alimento y menos agua disponible. Por ejemplo, existen algunos animales herbívoros que cambian su dieta y se alimentan de hojas secas. En cambio, otros animales se desplazan a lugares más lejanos para buscar fuentes de agua como pozas en los ríos o riachuelos. Tenemos un ejemplo acá, miren, de algunos mamíferos, por ejemplo este mapache que realiza largos recorridos para buscar fuentes de agua y alimento. Ciertas aves y reptiles se aparean durante la estación seca con el fin de asegurar que las crías nazcan en época lluviosa, donde hay abundancia de alimentos como frutos e insectos. Y tenemos el caso de los reptiles como las iguanas y los garrobos que se aparean durante la época seca. En la estación lluviosa el agua está más disponible en el suelo, por eso la vegetación crece muy rápido, los árboles rebrotan y vuelven a tener sus hojas. A inicios de la estación lluviosa también existe mayor producción de frutos con los cuales se alimentan diversos animales herbívoros. ¿Has escuchado de los zompopos de mayo? Estas hormigas se reproducen cuando surge la época lluviosa, por eso es común encontrarlas durante ese mes del año.
Otros insectos también se reproducen en esta época en la cual hay mayor abundancia de alimentos. Miren, aquí en la figura 5 muchos insectos se reproducen en la época lluviosa donde hay mayor abundancia de alimentos. Otros animales vertebrados se reproducen durante la estación lluviosa, por ejemplo los anfibios como los sapos y las ranas poseen mayor actividad y se les escucha croando cerca de los ríos o riachuelos, pues es la época de apareamiento, necesitan de la lluvia para poner sus huevos en áreas húmedas. Y aquí tenemos una imagen de ranas arborícolas de Costa Rica que aprovechan las gotas de lluvia para poner sus huevos y mantenerlos húmedos. Vamos al ponte a prueba. El tipo de clima que presenta El Salvador es clima cálido. Dos condiciones ambientales que influyen en el clima de una región son la temperatura y la humedad. El proceso involucrado en la formación de la lluvia se conoce como ciclo del agua. El tipo de árbol que pierde sus hojas en estación seca se les llama caducifolios. Los animales que se reproducen durante la estación lluviosa, los anfibios. Y aquí en el resuelve vienen algunos experimentos que ustedes podrían realizar. Viene lo que es hagamos lluvia, donde se necesita una botella de plástico transparente, agua en cantidad necesaria, marcadores permanentes, hielo, colorante azul y tijeras. Y el procedimiento es cortar la botella en dos partes, procurando que la parte inferior sea más grande. En el fondo de la parte inferior de la botella pongo un poco de agua y gotas de colorante, simulando un lago. Arriba del agua dibuja montañas y árboles, más arriba dibuja las nubes y el sol. Coloca la parte menos ancha de la botella de forma invertida como si fuera un embudo sobre la parte más grande y coloca un poco de hielo. Coloca la botella en un sitio donde le dé el sol y observa lo que sucede luego de 15 a 20 minutos. Ese es un experimento de los que se nos presentan acá. Luego viene lo que es, explica de forma breve el ciclo del agua y es lo que estábamos viendo con lo que es la evaporación, la condensación. Decíamos que la evaporación ocurre por acción de la luz del sol. La radiación solar produce que el agua de los océanos y ríos se evapore, condensándose en forma de nubes y posteriormente cuando las nubes están bien cargadas de gotas de lluvia, caen en forma de precipitación donde es absorbida una parte de la lluvia por lo que es los árboles, otra se infiltra en el suelo y se utiliza también acá lo que es la lluvia o el agua de los mares y de los ríos como medios de transporte. Luego viene el otro experimento, las plantas absorben agua del suelo, necesitamos 3 vasos, una pita de yute, una pita de plástico y un marcador. Vamos a colocar un poco de agua a uno de los vasos, el vaso 1, y con el marcador vamos a señalar el nivel que alcanza el agua en el vaso 1, un sitio más bajo en comparación con los otros 2 vasos, acuérdense que son 3. Introduce uno de los extremos de la pita de yute en el vaso con agua y el otro extremo en uno de los vasos vacíos, el vaso 2. Haz lo mismo con la pita de plástico y después verifica el nivel del agua en el vaso 1. Anota lo que observas en los vasos 2 y 3. Luego vamos con lo que es la tercera actividad, dice estación seca y estación lluviosa. Dibuja un calendario y señala los meses de la estación seca y lluviosa en nuestro país. Bueno, la estación seca generalmente en nuestro país inicia a partir del mes de noviembre, a finales de noviembre. Podríamos decir que a veces en noviembre tenemos todavía algunos remanentes de lluvia, pero podríamos decir que inicia noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Luego la época lluviosa la tendríamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. En una hoja de papel divide el centro mediante una línea vertical y escribe del lado izquierdo estación seca y al lado derecho estación lluviosa. Miren, aquí tenemos un ejemplo de cómo los árboles o las plantas se comportan en la época seca y en la época lluviosa. Estábamos diciendo que en la época seca pierden las hojas para necesitar menos agua para mantenerse, y en la época lluviosa se mantienen con un buen follaje y algunos en la época seca tienden a florear. ¿Qué pasa con las plantas? Con los animales. Los animales, algunos de ellos emigran
para recolectar y almacenar alimento para sobrevivir en el invierno. Algunos insectos como las mariposas ponen huevos durante esta época, otros mueren por el frío. Los perros tienden a sufrir de mucha calor, y aquí vemos a un canino que se está dando una ducha en una piscina. Los animales tales como las hormigas y los zompopos tienden a recolectar alimentos durante la época seca para poder disfrutar de ellos en el invierno. Dibuja los cambios que manifiestan las plantas y algunos comportamientos de los animales en ambas estaciones del año. Aquí estaríamos completando algunas imágenes que tienen que ver con esa pregunta. Y por último vienen los criterios que cada uno de ustedes va a completar de acuerdo a las actividades que ha realizado. Puede ser que realicen 1 o 2 experimentos de los que aparecen señalados acá. Allí va a depender de la maestra o el maestro de cómo les esté solicitando o en qué experimentos se vaya a enfocar. ¿De acuerdo? Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de tercer grado, estaríamos completando la guía de ciencia, fase 3, semana 12. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.